Oli, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hermosos y hermosas del mundo entero que estéis aquí congregados hoy. Espero que estéis todos muy bien. Estamos aquí en una Future Game Show nueva. Muchos me preguntan que qué es esto. Todos los años lo hacemos. Es un evento multiplataforma, ¿vale? Aquí hay juegos de todo tipo. Es un evento enfocado sobre todo a juegos AA, indie, y de vez en cuando hay alguna pildorita interesante. Así que yo os recomiendo que estemos aquí porque siempre alguna cosita interesante suele haber, inesperada. Sobre todo. Así que dicho esto, ¿vamos a ver el Wilson Direct? No. No tenía pensado ver el Wilson Direct ese. La verdad. La verdad es que no tenía pensado ver eso. No sabía que ni siquiera que era ahora. Eso es un directo menor, tío, no. Tampoco creo que... Se ha empezado ya. Si queréis lo dejo aquí. ¿Queréis que deje aquí el Wilson Direct aquí en... Lo dejo aquí en la esquina mientras charlamos. No, o sea, no lo voy a ver. No voy a verlo. Voy a estar charlando con vosotros porque no creo que merezca la pena retransmitir esto entero, este directo. Sinceramente. Os lo dejo por aquí, espérate un momento. Os lo dejo aquí arriba mientras charlo con vosotros, ¿vale? Y ya está. Mira, os lo dejo ahí para que vayáis viendo lo que sale mientras hablamos. Si os parece. No ha habido nada de Mario Kart. ¿What? Josué, ¿y eso tan random? ¿A qué viene? Hola, Chat Noir. Wingmaker Prime, ¿qué tal? Os lo dejo ahí, Wilson Direct. No os voy a ponerle volumen, ¿vale? En vez de echarle un rato con vosotros. Os lo dejo por ahí arriba. Os lo dejo por ahí arriba para que vayáis viendo lo que sucede, güey. Un juego de God mundo abierto con los Targaryens. Estaría muy bien eso, ¿eh? Hoy llevo la camiseta de los Targaryens, sí. Totalmente. ¿Te gustaría un nuevo Donkey Kong? Me encantaría, Javier. La verdad es que sí. Aquí poniente de fondo mientras juego Zelda y haciendo santuario. Yo llevo 85. Venga ya a tope. Yo llevo casi 100 ya, ¿eh? Hola. I am 271010101010101010. ¿Qué tal está? ¿Este directo a qué se debe? ¿Van a sacar juegos nuevos o algo? Vamos a ver, Brian. Lee lo que pone en el comentario fijado, por favor. Es que no me parece preguntar, tío. Os recomiendo que cuando veáis el nombre de un evento ponéis en Google y os sale lo que es. Porque si no voy a tener que explicarlo 40 veces cada vez que empezamos los directos, tío. Es un evento multiplataforma que se lleva haciendo muchísimos años. Todos los años lo hacemos. Todos los años lo hacemos. Y quien quiera saber cuándo empieza lo tiene en el comentario fijado, tío. ¿Vale? Ok. Clarinete. Yo en Zelda esquivando bolas de hielo. De Naye. Muy buenas, Alejandra. Jesús, ¿qué tal? No os esperéis aquí un super evento, ¿vale? O sea, es un evento escueto entre comillas, pero que suele tener muy buen ritmo. Suele tener juegos muy interesantes, pero sobre todo AA y algún AAA así. Y algún indie sonadillo suele haber también, ¿eh? David, no quiero que se me termine Tears of the Kingdom. Ni yo tampoco. Bueno, sí. Se me tiene que terminar en algún momento porque si no, no puedo jugar a otras cosas que quiero jugar. En algún momento se tendrá que terminar. Espero ver juegos móviles buenos acá. No solo van a ser juegos móviles. Ahora vienen y preguntan de nuevo. Pues hay un mensaje anclado ahí arriba. Ahí. Bien hermoso. Hola Maximiliano, ¿qué tal? ¿Sabes algún juego que sacarán hoy? No. No tengo ni idea. Según pone en la descripción. No pone nada. Suelen presentar los actores de doblaje, ¿vale? Esos eventos. Compré una Switch OLED para mi esposa. Está feliz. Como para no. ¿Un regalazo? ¿Es un regalazo eso? Por cierto. El bot os va a estar poniendo por aquí las listas de reproducciones de los eventos.
Para quien no sepa lo que hay y tal, bueno, yo os voy a refrescar un poco. Los eventos restantes, el de Final Fantasy, por motivos más que obvios, no lo voy a retransmitir porque dura 5 horas. Y no voy a estar 5 horas viendo charlas y cosas, ¿vale? Así que no lo voy a hacer, el de Final Fantasy. Tenemos por delante estos y el PC Gaming Show, que creo que se solapa con este. Así que igual lo hago seguido a este, ya veré, ¿vale? Pero tenemos estos 4. Este mañana, estos 2 pasados y este al otro. Que este se solapaba con alguno también, que no me acuerdo ahora mismo. Había otro que no me recuerdo ahora mismo. Que también era el mismo día 13, 14. Ya veremos a ver, pero bueno, por lo pronto, ahí tenéis. Os dejo esto por aquí. Ay. Saludos, David. Lo mejor del nuevo Persona 5T es que habrá más música con Link. Sí, la verdad es que ya solo por eso, tío. Ya solo por eso a mí me gusta. Más música con Link me gusta. La verdad. Va justo después el de PC Gaming Show, sí. Correcto. Estoy con móviles porque no tengo consola. Bueno, no pasa nada. En móvil también hay muchos juegos, ¿eh? Y no pasa nada. Yo voy a mi ritmo, pero quiero ver si luego puedo pillar Diablo 4. Yo, Diablo 4 por ahora no. Por ahora 4 no. Por ahora no me interesa Diablo 4. Ya terminó el evento. Pues hombre, Walter, si te leyeses lo que pone en el mensaje fijado, verías que no. ¿Qué juegos interesantes han sacado en anteriores eventos de la Future Game? Pues ahora mismo no me acuerdo, si te soy sincero. No sé con qué expectativa ver este evento, ya te lo he dicho. Dobles A, indies y algún triple A que te pueda sorprender así un poco. Siempre suelo haber. Pero esto no es un evento triple A, ¿vale? Tenéis todos los Future Game Show que se han emitido aquí. Los he emitido todos en el canal. Salvo el anterior, que creo que suele haber 3 ediciones. La de primavera, la de verano y la de invierno, creo. Pues la de primavera no la emití. Eso no. Hola, Patrick Cáceres, ¿qué tal? No he visto Transformers. No espero mucho del evento. Estoy por ti, guapo. Nada, hombre, Mauricio. Yo te lo agradezco. Hola, Sorroche, ¿qué tal? ¿Crees que habrá algo de Rockstar? Sí, hombre, claro que sí. En un pecho con sub haber algo de Rockstar, sí, sí, sí. GTA 7 van a anunciar aquí. Hola, mi Divi, espero que te encuentres bien con comida. ¿Vas a acompañar el show? ¿Con qué comida? ¿Con comida vas a acompañar el showcase? Pues hombre, no, no porque es a la hora de la merienda. No, habré comido antes y cenaré después. Hola, Neo, ¿qué tal? Eusebio, Pere, ¿qué tal? Recuerden que pueden dejar su like, esas cosas, por ahí, si quieren, si quieren, ¿eh? Oye, no están obligados. Pero os miraréis al espejo y os veréis más guapos automáticamente cuando dejéis el like. Yo solo digo, ¿eh? Yo solo digo. ¿Bandai Namco estará presente aquí? No creo, no sé. No sabría decirte. PC Gaming Show ¿para cuándo? Creo que para mañana y creo que se solapa. Espera un momento. Que esto lo soluciono rápido. Aquí. PC Gaming Show es mañana a las 10. Justo después de... Que le iba a hacer en Twitch, pero he decidido hacerle boicot a Twitch. Para estos eventos, ¿vale? Y la haría aquí. Como es justo después que esto, seguramente me quede ya directo. Posiblemente me quede. Y esto no lo voy a hacer. Porque dura 5 horas. No voy a estar hasta las 5 de la mañana. Ni de broma.
Básicamente. Muchas gracias de Next Tier, tío. Apoyen con un like. ¿Algún lanzamiento que esperes de aquí al día 12? ¿De aquí al día 12? ¿Qué hay de aquí al día 12? ¿Qué sacan de aquí al día 12? ¿Qué sería el lunes? ¿Qué van a sacar el lunes? David, ¿cuál crees que será el GOTY y por qué Tears of the Kingdom? Creo que Tears of the Kingdom será el Tears of the Kingdom porque Tears of the Kingdom es muy Tears of the Kingdom y va a ser Tears of the Kingdom. Espero haber resuelto tu duda. Espero. Se lo va a comer todo Zelda. Se lo va a comer todo Zelda. ¿No es mañana el PC Gaming Show después de lo de Bethesda? Sí, claro, lo acabo de enseñar. Después de Bethesda, no. Después de lo del showcase de Xbox. No, el 13 está el Extended. El 13 está también el Extended, que va a haber más gameplay del Forza, creo. Y alguna charla con desarrolladores, a lo mejor más intrascendente, pero va a haber cosas también. ¿Vale? Así que estáis avisados. ¿Qué esperas del evento de Capcom? Pues hombre, espero que haya algo bueno, ¿no? Capcom está en muy buena forma, tío. Espero que mínimo nos den algo bonito, ¿no? Algo bonito, ¿no? ¿Has jugado a Gollum? No, y no pienso jugarlo, la verdad. O sea, no voy a malgastar, no voy a tirar mi dinero a la basura. Básicamente. O sea, por la coña algunos tiran su dinero a la basura. Yo no voy a tirar el dinero a la basura por subir la foto de coña. Eso yo lo tengo claro. Ni voy a perder mi tiempo valioso en otros juegos que puedo jugar para jugar esa bazofia. Pragmata, ¿qué pasa con él? Pues no tengo ni idea, tío. Pero debería saberse algo ya dentro de poco. Estas compañías son algunas de las confirmadas para el directo hoy. Sega, Relic Entertainment, Paradox Interactive, Summerfall Studios, Hasbane Interactive y Team 17. Team 17 siempre están. Guay. Me decepcionó que Atlus filtrara el tráiler de Persona 3. Esperaba verlo en el showcase y emocionarme ahí. Ah. Pues díganle... ¿Qué señor más raro? Pues díganle al becario de turno que por qué apretó el botón incorrecto aquel día. Sería bueno un Mega Man nuevo en el evento de Capcom, pero es soñar demasiado. No tiene por qué. ¿Un nuevo Monster Hunter saldrá? No. No, porque tiene que finiquitar el Sunbreak, la expansión del Rise. Así que no esperes nada de un nuevo Monster Hunter hasta el año que viene. Río, mensaje fijado, por favor. Mira que hago lo que puedo porque os quede claro a las horas, Zelda GOTY 100% seguro ya, sí, totalmente, David. Y cualquier otra cosa no sería muy aceptada, la verdad. Tiene que ser GOTY el Zelda, tío. Ahora, la de lloros que va a haber ese día van a ser épicos, tío. ¿Habrá Mario más Rabbids Sparks of Hope? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Y por qué tiene que haber Mario más Rabbids Sparks of Hope si ya ha salido ese juego? Aparte que eso es de Ubisoft. Estará en el evento de Ubisoft. Pero que ese juego ya ha salido. En todo caso habría un DLC y no sería aquí el sitio. Anda, mira este juego de colocar mierda. Lo que le gusta a los juegos estos ahora, de ordenar cositas, tío. David, ¿tienes idea de cuándo se lance la versión de Switch de Hogwarts Legacy? ¿En noviembre? No me preguntéis más por la hora que empieza, por favor, porque tenéis un mensaje fijado, de verdad, fijaos. Vamos a ver. Esto es un consejo que os doy a todos los que preguntéis por la hora todo el rato. Antes de preguntar la hora a un stream, fijaos en la descripción. Lo primero. Y si en la descripción no está la hora, fijaos en el fijado si hay algún fijado con la hora. Por favor. Fijaos antes de preguntar. Siempre dejo la hora en la descripción, lo primero. Pero es que también la tienes en el comentario fijado, ¿vale? Previsiones de Nostrapelus para el Xbox Showcase. ¡Brrr! Hombre.
A mí me gustaría que hubiese un Banjo y un Conker, tío. Así de sorpresa. Y un Killer Instinct. Porque, vamos, Starfield ya está confirmado que hay un direct de Starfield después. Está claro que va a haber seguramente Fable y Abowed, pero también va a estar. Y seguramente, ya os digo, creo que Killer Instinct o un Banjo, cosas así, van a acabar apareciendo alguno, tío. Tiene que haber algún tipo de sorpresa así, tío. Pues mis expectativas de siempre, Fide, pues un evento, pues que... Voy sin ningún tipo de expectativa. Voy con las expectativas de ver juegos y de ver más de un juego interesante. Además. Pero ya está. Un GeForce Gemini es uno de mis fetiches de la 64. Me encanta GeForce Gemini, tío. Me flipa GeForce Gemini. Me encantaría un GeForce Gemini. Pero ahora empieza, nada, mentira. Me encantaría un GeForce Gemini nuevo, tío. GeForce Gemini es una saga que yo creo que no va a tener nunca secuela. Hasta dicen las el GOTY, pero aún faltan 5 meses. Porque para ellos diciembre no cuenta. Sí, diciembre no cuenta, sí. Y parte de noviembre tampoco. Yo ya os digo los juegos que van a estar nominados. ¿Queréis que os lo diga? Zelda va a ser uno. Resident Evil 4 Remake va a ser otro. Spider-Man 2 va a ser otro. Starfield va a ser otro. Ya van 4. El quinto puede que a lo mejor sea un indie o un AA. Un Hi-Fi Rush sería justo que entrase. Pero no lo sé si entraría o no. Ese sería el quinto. Por lo pronto. ¿Qué tal, José Tomás, tío? ¿Tendremos gameplay de Metal Gear en el Xbox? No creo. Yo creo que no vamos a tener más información de ese juego hasta más para adelante. Yo creo que hasta más para adelante. GeForce Gemini como el mainés que salió recién sería genial. ¿Cuál? David, dame un mapa que me perdí en tus ojos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cosas más bonitas me decís, por Dios! Guapos. ¿Y qué parte vas de la historia de Tears of the Kingdom? Estoy en el último... Me falta el último templo. Me he hecho todos los geoglifos ya. Y llevo toda la fila de corazones de arriba, 2 de abajo. Tengo toda la barra de resistencia. Tengo 97 santuarios, 98, estoy cerca de los 100 ya. ¿Qué más? Me he conseguido la Master Sword, por supuesto. Me he conseguido el escudo Iliana. Así te estoy diciendo cosas reseñables. Y luego que hay muchas misiones secundarias que estoy haciendo. Y tengo 4 templos, me falta uno. Me falta Gerudo. Gerudo Valley. Oye, David, si el Tirso no ganara, ¿qué harías? Va a ganar. ¿Empezarías el apocalipsis y tomarías tu papel de jinete? Nah. Os digo una cosa. No me extrañaría. Si un juego como Forza Horizon 5, que fue el juego de los mejores valorados del año. Madre mía, esto tú. No estuvo ni nominado. Y estuvo el Strike y no estuvo el Forza. Me espero. Yo de los Game Awards me espero cualquier cosa. Cualquier cosa. Después de eso, cualquier cosa. 3 juegos que más esperas del showcase. Los juegos que más espero, uno de ellos no va a estar, que es el Perfect Dark. Ni de coña. Hellblade. Hellblade 2 es uno de los que más espero para el showcase. Ese por lo pronto. Tengo muchísimas ganas de ver gameplay puro de Hellblade 2. Y lo va a ver, seguro. Tengo muchas ganas de ver el Fable nuevo también. Y me gustaría ver Perfect Dark, pero no va a haber Perfect Dark, ¿vale? Me gustaría ver también, ya os he dicho, una sorpresa. Me gustaría que sacasen un Killer Instinct. Como yo que sé, que muestren, tío, esa saga de lucha que tienen ellos, tío. Que tienen una saga de lucha que es cojonuda, que se le puede sacar muchísimo partido. Y que me sorprendiesen con un juego de una mascota, con un Conker o con un Banjo, tío.
Tu videojuego favorito de GameCube. Diría que Metroid Prime y Zelda Wind Waker. Bueno, y también podría añadir ahí al ajo, si los puedes considerar nacidos ahí, a Resident Evil Remake y el 4. ¿Cuántas horas llevas en el Zelda? Pues llevaré, creo que tengo que llevar cerca de las 100 ya. A punto de hacer las 100 horas. ¿Qué tipo de juego muestras en este evento? De todo un poco. De todo un poco. Indies, dobles A y algún que otro triple A. Es un evento bastante entretenido, ¿vale? Eso sí, tienes que ir pues con las expectativas del evento que es, básicamente. ¿Tienes juegos de SNES? No, no tengo juegos de Super Nintendo. No tengo juegos de Super Nintendo, tío. Los únicos juegos que conservo son de Game Boy, de 64, de GameCube, de Play, pero de Super Nintendo no. ¿Jugarás Persona 3 Reload? Mauricio. Mauricio. ¿Con quién crees que estás hablando, Mauricio? Pues claro que lo voy a jugar. ¿Cómo no? Si llevo esperando el remake desde el rumor para jugarme el Persona 3. Me lo voy a, vamos, a fundir el Persona 3. Me lo voy a fundir. ¿Jugaste al Into the Past cuando eras un crío o ya de adulto? Adolescente. El A Link to the Past lo jugué adolescente, pero primero jugué el Link's Awakening, ¿eh? Antes que el A Link to the Past. Yo tuve antes una Game Boy. Una Super Nintendo la tuve muchísimos años después. ¿Saldrá Gears of War 6? ¿Podría salir? Yo creo que va a salir una colección. Emmanuel, yo creo que va a salir una colección de Gears. Me da que va a salir una colección, tío. Un nuevo Tomb Raider. Eso es cosa de Embracer Group. Y creo que lo tiene Amazon ahora. Yo veo muy negro el futuro de Tomb Raider, Nintendo tiene de mascota a Mario. PlayStation tiene a Ratchet. Y Xbox necesita a Banjo-Kazooie. Lo tiene que sacar en este showcase. Sería lo suyo. Sí, aunque bueno, Ratchet & Clank, mascota de PlayStation, tampoco... Tampoco es que luego veas las ventas de los Ratchet & Clank y digas, oh Dios mío, cuánto venden, para considerar mascota. Es más mascota Kratos que Ratchet. Tiene ventas bastante discretas, Potente el Fire Emblem de Persona 5. El Persona 5 táctica. Si no ponen la canción de Zelda, dale Zelda, dale en la película, entonces no quiero nada. Seguro que la ponen, hombre. El Feature que hizo de 2021 estuvo buenardo. El de 2022 muy me. Sí, me acuerdo que el 2022 lo vimos aquí. El que no hemos visto es uno que ha habido este año. Hubo un Feature, porque ya os digo, suele haber 3 o 4 al año, ¿vale? Suele haber uno de primavera, el de verano y el de invierno. No sé si en otoño también hay. Igual creo que hay 4, no lo sé. Y el primero que había este año, no, ese no lo hemos hecho. El último que hicimos fue justo el del invierno pasado. Creo que hubo uno y lo hicimos. ¿Cuál sería tu próximo remake de Resident Evil? El Code Verónica. El Code Verónica, Eusebio, pero de cabeza. ¿Qué tal, Francisco? Muy buena. ¿Habrá algún evento de EA? No. No hay nada de EA. Me gustaría que presentaran un Parasite Eve nuevo o un remaster. El problema es que es de Square Enix. ¿Y sabes lo que pasa con Square Enix? Lo sabes, ¿no? Que están de jodida capa caída, tío. Y yo solo espero que salgan buenos los próximos Final Fantasy. A ver, que me ha hecho una instantánea. ¡Aparezco una aparición celestial! Voy a hacer un retweet. GOTY del año anual. Cada vez que veo un vídeo de estas características me acuerdo de ti. Hola, Gamesplayer, ¿qué tal? ¿Crees que algún día tengamos una película de Smash Bros? Sí, pero creo que para eso vamos a tener que esperar bastante,
Creo que vamos a tener que esperar bastante hasta que haya una película de Smash, tío. Me sentía viejo para jugar videojuegos hasta que vi la noticia de que una actriz que sale en Ghost, La Sombra del Amor, pidiera que saliera Diablo 4 para Mac, para poder jugarlo. ¡Ah! ¿Jugaste alguna vez a Conquer Reloaded? No. Sería excelente que volviera, ¿no? Jugué al Bad Fur Day en emulador porque nunca salió en Europa. El Bad Fur Day nunca salió en Europa. No habría podido jugarlo de otra manera. Porque mi consola es PAL. O sea que... ¿Qué otros eventos vienen aparte de Xbox? Los tienes todos programados en el canal. Y el bot, de vez en cuando... Mira, aquí lo tienes. El bot, de vez en cuando, os va a poner un mensaje con la lista de reproducción de los eventos, ¿vale? Os metéis ahí y ahí tenéis la lista. Os va a estar poniendo el bot todo el rato el mensaje. ¿Para cuándo tatuaje de Takemi o el sombrero de los Phantom Thieves? Va a ser el sombrero de los Phantom Thieves. Lo próximo que me voy a hacer. Pues para después de verano. Mauricio. Para después de verano, yo creo. Porque ya va a empezar a hacer calor y no me quiero tatuar en verano. ¿Qué juegos son los que están saliendo en la miniatura? Esto es el Wilson Direct. Esto es otro directo que está viendo ahora. Esto es un evento de indies que está viendo ahora, aparte. Lo tengo puesto ahí para que veáis lo que va saliendo mientras. Esto no es la Future Game Show, ¿eh? ¿Crees que Kingdom Hearts 4 será bueno? Esperemos. Splinter Cell de Ubisoft. Ojalá, pero... Qué cabrones que no hay manera, ¿eh? Hablas de Conker, ese no regalaron en la Xbox. Yo juraría que lo tengo. Igual me equivoco. ¿Cuál? ¿Qué dices de Conker? No, estoy hablando del Bad Fur Day, que la primera vez que lo jugué fue en emulador. Porque no salió en Europa. En la versión original, no hablo de la Xbox. Hablo de cuando salió en 64. Cuando salió en 64 la época, no estoy hablando de Xbox. Cuando salió Conker en la 64, que fue censurado y no salió en Europa. ¿David, crees que la saga Zelda Twilight Princess, que salga Twilight Princess para Switch? Puede ser que sí. ¿Cómo que no te sale el link? ¿Qué link no te sale? ¿Cómo no te va a salir el link si yo estoy viendo aquí el link? ¿Tienes pensado tener un tatuaje de Xenoblade en el futuro? Sí. La Monado. Tengo pensado la Monado, tío. A lo mejor en este hueco. Aquí. A lo mejor aquí. Este hueco lo rellenaría con la Monado. Haría una especie de diseño para que quedase lo que viene siendo así. Ya veremos a ver, pero aquí se podría hacer. Aquí se podría hacer. ¿Para qué es este evento? Para ver cómo se hacen empanadillas fritas con atún. También enseñan cómo hacer unos buenos garbanzos cocidos en este evento. Darian. Cocina en general, es un evento de cocina. Evidentemente es broma, ¿vale? Cada uno se lo va a tomar en serio, dirá, ¿qué está diciendo usted? Eso es normal. No. Ahora empieza el evento, broma. Ni el dragón, madre mía, que me pongo con el dedo del ba. Nada. Qué graciosillos, Vete, jejaja. He hecho una foto, siento haber usado tu imagen. ¡Oh, no, Dios mío! ¡Demanda! 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 Me apunto a la receta. Ay, ay, garbanzos para cocinar. Arroz iliano con carne de caza y bayas ígneas para darle un toque de picante. A ver si os enteráis. Me voy a hacer una buena carne de caza XL con bayas ígneas y arroz de irule. Platazo. Para aguantar el frío. Tendrías que cambiarte a Behind the Kitchen entonces. Igual me iría mejor, Igual tendría más... Metería un subidón de... En plan de... Cocina gamer. Nueva sección, cocina gamer. Hoy vamos a hacer unos garbanzos al estilo Breath of the Wild. Hoy vamos a hacer una carne asada al estilo Doom. Tendría que estar muy cruda. Supongo que con mucha sangre.
Joder, ya hablando de comida. Ya sabes, José, qué es lo que hay. De hecho, tengo hambre. Tengo hambre, tío. Tengo hambre ya. Y son las 6:30. Tengo un hambre. Tengo un hambre. Ahora antes de que empiece me voy a ir a hacerme un squib o algo. Que tengo hambre, no es broma, Comida, videojuegos y waifu. Una buena mezcla totalmente, tío. De la gente que sabe, por supuesto. En el directo de hoy veremos gameplay de Final Fantasy Rebirth. Entonces muere Tifa o Aerith en la segunda parte. Hostia, tío. El descojone que me he pegado. Porque en el vídeo de ayer decía, por favor, que no me maten a Tifa. Y me ponían por comentario, la que muere es Aerith, no Tifa. No has jugado Final Fantasy en tu vida. ¿Cómo puedes decir que Tifa muere? Y yo, madre mía. Madre mía la gente, Dios mío. Evidentemente me estaba refiriendo al tráiler de Rebirth, que hay en una escena y un diálogo que te dan a entender de que en algún universo alterno Tifa muere. Y es a lo que me refería. Pero la gente entendida ya poniéndote en comentarios, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Yo es que como nunca he jugado Final Fantasy VII, solo lo tengo tatuado, ¿sabes? Solo lo tengo aquí. Nada más. No he jugado nunca Final Fantasy VII, no. Lo desconozco completamente. ¡Hora, amigo! No voy a pedir que baje otra vez. Arroz basmati, chuletón de Kobe y unos pimientos de piquillo. Ahí. Es el sinónimo. Platillo favorito, David. Mi plato favorito. ¿De comer, te refieres? Falta un Donkey Kong en 3D como el de Nintendo 64. Estaría bien. Estaría bien. Estaría fresco. Estaría fresco. Me gusta. Pues no será el Nintendo Direct, por ahora no se sabe nada. Por cierto, a las 8 tenéis un directo, digo, madre mía, tú. Me saldrá algún día lo que quiero decir. Un vídeo programado. Que por cierto, lo voy a poner a las 8:30, ¿vale? Para que no se me solape con este directo. A las 8:30 voy a dejar el directo aquí. Le voy a poner aquí 1:30, ¿vale? El vídeo programado. Porque es que no quería subirlo, porque si me iba a solapar con este directo. Y prefiero que se suba después. Prefiero que se suba después. Voy a poner aquí la hora. A las 8:30. Así que estaros atentos. Porque ahí hablo de cositas precisamente del posible direct este. ¿Ya tienes canjeado los nuevos iconos de Xenoblade? No. De hecho es que nunca canjeo esas cosas, en la Switch. Nunca, jamás he canjeado ni una sola. O esa chorradilla no me... Paso, no me... Yo es que solo cojo la Switch para jugar, tío. Literalmente, no entro en otro sitio. Astral Chain 2 para la próxima consola. Yo lo veo, tío. El que respondió fue Manolo, fan número 1 de Final Fantasy. Hombre, por supuesto que sí. Manolo, fan número 1 de Final Fantasy. Por supuesto. David, has dicho una burrada, hombre. La que muere es Aerith, no Tifa. ¿Cómo puedes decir eso? Tú no eres fan. ¿Tienes un grupo de metal o lo he soñado? No lo has soñado. Estoy rearmando la banda de metal. Acabo de entrar, ahora empieza. ¡Hora, amigo! ¡Hora, amigo! Buenas, Diego. David quiere ver Champions teniendo una Summer Game Fest. ¿Quién quiere ver Champions teniendo una Summer Game Fest? Hombre, yo, no sé si te refieres a Champions de fútbol, pero como yo, a mí el fútbol me da exactamente igual. Me da igual. ¿Se te solucionó del tema del PC? Sí. Un buen compañero, buen samaritano, me dio 2 consejos que me han solucionado el problema. 1, actualicé la BIOS. 2, puse las RAM duales. Porque tenía las 2 RAM seguidas. Pues
La cambié de slot y se pusieron en dual. No estaba aprovechando una mierda la
El Hi-Fi Rush sí que es un juegazo. Yo lo pondría en los GOTY, literalmente, o sea, tal cual. Un saludo desde México y viéndote desde el trabajo. Acabo de llegar al directo. ¿Qué tal vas con CEST, Tir? 100 horitas llevo y me falta un templo, José. Estamos ahí. Estamos ahí a puntito a puntito. ¿No te pasa que no quieres seguirle al Zelda solo para que no se te acabe, pero al mismo tiempo quieres seguirle? Yo necesito que se me acabe en algún momento porque no quiero que se me junte con los juegos que vienen después. Así que por desgracia necesito que en algún momento se me acabe porque si no estoy jodido. Y estoy viendo de que se me va a mezclar con otro juego.
¿Sabéis si se podrán quitar los números de daño en Final Fantasy XVI? Creo que no. Es que la interfaz es horrible en Final Fantasy XVI. Ahí estamos. ¡Vámonos! La de Devolver nos reímos mucho. ¿Tiene subtítulos esto? No. Pues nada, vas a verla en inglés. Suele estar entretenida, ¿eh? Ya está. Future Game Soul Summer Showcase presents. Hey everyone, I'm Laura Bailey, though you may know me best as the voice of Abby in The Last of Us Part 2, Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man, or maybe Abby the host of the June y 2021 Peter Parker, Game las Show. voces. And now I am back. And Aquí this los time on a tenéis. super cool stage to host this year's Future Game Show Summer Showcase presented by Intel. But as we all know, with great power comes great responsibility, and thankfully, I've got Yuri here to share it with me. I'm so glad we got that out of Solo the quiero way. remake de Code Verónica, yo también. Okay, thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Leonardo. Lowenthal, Gracias and a I'm the vosotros, voice of Sasuke hombre. on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel's Spider-Man. But tonight, I'm swapping out the Spidey suit for something a little more suave. Think less thwips. Of adventures like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative.
Me acabo de enterar hace un momento, tío. Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, so get it on your wish lists. What's next, Jerry? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. What? Sí, el jueguillo ese se ve bastante chulo, tío. Bueno, yo me quiero despedir porque yo llevo desde los 16 años yendo a ese bar, tío. Ya me da igual, tío. Sí, total. Se va a ser el último día. ¿Simpson para cuándo? Low frames, la verdad es que va a 13 frames el juego, ¿eh? ¿Qué dices? Esto es de ellos, ¿eh? Mi internet va bien. Ya se les está cayendo el directo, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Joder, socio. ¿En serio? Es de ellos, ¿eh? Es de ellos. Es de ellos. Es de ellos, tío. De vez en cuando se le han caído los frames. Se le han caído los frames del todo. Que no es mío, que es de ellos, tío. Les ha pasado también al principio. ¿Hay algún triple A, Chile? Alguno. Pero básicamente de doble A, eso. Pero hay juegos muy interesantes aquí. Ojo.
Star Tracker, hostia puta, un camión espacial. What? Oh, I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Un Right? juego donde, I mean, I donde get the whole eres, es un truck simulador thing, de but that was camión, strange pero de about camión that. espacial. That was your first glimpse at Star Trucker, which is coming in 2024. Ha pasado lo mismo. But sí. now it's time to shift gears Ha pasado lo mismo, to sí, demon es de gods ellos. and dark fantasy. We've got a developer presentation from Hexworks, Camionero the del minds espacio. behind Lords of the Fallen. Lord of the Fallen. Camionero del espacio, tío. On behalf Hostias. of Hexworks, welcome Qué fuerte. to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, we're taking a Hostia, closer Camionero del look at espacio, our tío. all-new dark fantasy action RPG. De todas las fumadas que se arriving podía this haber October ocurrido, nunca se me on habría ocurrido un PC, camionero del PS5, espacio, tío. and Camionero Xbox del espacio. Series X and S. Son los camioneros del futuro, ¿sabéis? Spiritual successor to the original 2014 release, it acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected Habrá world baches espaciales. over 1,000 years later. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling, players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbro, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. Ni Kojima se fuma tanto. And while Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of 2 ways. When slain by the foes of Axiom, Qué at soul which la point muerte, eh. you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral, or by performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your 2 lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy Nos for ponemos que some no juego de high repartidor damage de pizzas en el attacks, espacio, podría and estar even bien. manipulate the very environment of the Umbral world. Space Pizza Simulator. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. Nada que ver con el primer Lord of the Fallen que sacaron. Sí que se tomaron las opiniones en serio. But Tiene buena as pinta, harrowing as the Hellions of Umbral are, Mañana they Freddy es pale el in equipo Suke. comparison to the game's brutal Tenéis todos boss los eventos battles. programados aquí en el canal. Meteros en el canal y los Towering veis, above ¿vale? the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take Tiene buena kindly pinta, to ¿eh? would-be adventurers. The demonic presence within, ready to devour any and all within sight. Los fasos tienen buena pinta, tío. A merciless torturer, clase de Soul prepared River es to este? carry Total, out any atrocity in the name of his Total, faith. total, tío. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious Soul River, veil, Demon Soul. his very own flesh conceals a truth most foul. Y LOL. Hombre, Longaria. When Harrower Dervla ventured into the Mucho deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so Vais a tener el bot utterly horrific Que os va a estar that she poniendo por el chat de vez en renounced cuando her la former life, playlist de los commitment eventos, ¿vale? to a far darker Cuando salga le dais. Pre-order Está Lords todo of muy the medieval, Fallen sí. now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. Sale el 13 de octubre. ¡No! ¿Pero por qué todo en octubre, tío? ¿Pero por qué todo sale en octubre, tío? Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. ¿Por qué todo sale en octubre, And you can tío? wishlist it Dios, el right Spider-Man now. en octubre. Esto en octubre. El Wait, Forza what- creo que what también is va a it? salir en Are you okay? octubre. My spidey sense is tingling. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. Qué cachondo. World Premiere. A ver. Blue cheese, Team 17. Left 4 Gemini sin juegazo. Un simulador de palomas, verás. Si lo que yo te diga, tío. Hello. ¿Qué cojones? Okay. ¿Qué coño, tío?
la Miley Cyrus aparece por ahí. Pero qué cojones es esto, tío. ¿De qué trata el juego? Todavía no lo sé. Es que no sé de qué trata el juego aún. ¡Headbangers! ¡Hostia, tío! Palomas que mueven la melena, tío. Palomas heavies, Team tío. 17. Hostia, tío. Headbangers Rim Royale, tío. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, Hostia, can't colega. complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Un Battle Royale de palomas, what's gente. next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Faith, which some fans are Me está describing as pareciendo a mucho más divertido este pixelated evento que el take del on Summer Bloodborne. Game Fest, a mí. The hunter's dream, you might say. Touché. A new dawn is at hand. Madre mía, tío. Dilo Simulator. The secret has been snatched in the hands of the sordid. But one rises above all others. Hostia, esto es muy Castlevania, ¿no? A blessed curse. The sweetness of the flame. Pero muy Castlevania, vamos. Only the inevitable can befall them now. Death. Sí recuerda Blasphemous, sí, Blasphemous y Castlevania, recuerda. Last Faith, The Last Faith. Sale para Switch. Todos los juegos de aquí salen para Switch. Vamos, de aquí el que tenga una Switch. That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Steam. We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it Habrá una out, demo. register for access at thelastfaithgame.com. Our next game Va a haber is una a demo en stealth verano. action platformer set in the wake of a climate Me catastrophe. está gustando más este Let's take evento a trip que el to Summer the Game Fest. world Lo digo of en serio, Steel Seed. Lo digo en serio, me está aburriendo mucho. Me está aburriendo mucho menos. Me está pareciendo más interesante. Son juegos que por lo menos algunos me sorprenden. O sea. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Stormy Natica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Coño. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. Este juego. After a major climate Vale, catastrophe caused esto by parece un humans, Nier o un the AI Xenoblade took mezclado control con of the Nier. situation in order to find a way to preserve life. Zoe is Xbox looking es for mañana, a no father comienza in ninguna an hora hoy. underground facility built by Meteros en los machines directos and programados del extremely canal. hostile toward anomalies. The environment What? surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular Estos son como mangas, doble A, no movies, llegan a ser and triple A, anime. pero son doble A. Casi todo lo que está saliendo aquí, Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth and combat. Pues hay juegos Their interesantes, bond tío, will grow stronger the more challenges they will face together. Tiene buena pinta, tío. A mí este tipo de Facing juego me enemies mola, without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution Madre will be mía, el que highly está hablando rewarded. y no sé dónde es, pero... The environment will offer you Tiene un many inglés, ways to deal vamos. with the enemies. Be the silent assassin. Should you feel more aggressive, or if you screw up the stealth approach, a fast-paced and tactical combat system Sí, tiene un will rollo allow como you de to Nier unleash por your el combat abilities on the juego enemies. Don't forget the Kobe is there to help you with ranged attacks and skills.
Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on estos eventos challenges siempre will son allow you to entretenidos, expand Zoe and Cobby's passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience Sí, pues no habéis more visto el juego dynamic nuevo and de los fun. enanos, ¿no? Que van a sacar, ¿no? Also, Del Señor de los in Anillos. dangerous times, Que you pinta may tremendo require truño, dangerous chaval. friends. Use Cobby to hack into an Pinta enemy a system truñaco, to make it fight with you. truñaco. Your new ally will create hilariously Italiano, tiene engaging pinta que es combat italiano, sí. scenarios. There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Son igual de buenos que los Choose españoles, los italianos, hablando. Thanks for your Inglés. time with us. Le hablan igual de bien que Still nosotros, Seed o is sea, a como el truly culo, emotional vaya. experience that will test your inner humanity. The game is coming to Pues PC, tiene buena pinta el Microsoft, juego, tío, Xbox, and Sony PlayStation. Stay tuned. Steel Seed, pues tiene buena pinta. Tiene buena Steel Seed pinta, is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight O sea que suit. estos juegos con Am tanta I carga right? gráfica, no. Wait a second, Para are Switch you no telling huele. me you wear the Spidey suit when you record? No? Más truño que Gollum, pinta truño. No sé si tan But right truño. now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Let's get into Sí, it. es sorete o caca, sí. Eso es truño. Aquí en España un truño es una mierda. Como una catedral. Un truño es una mierda muy grande. Pues han lanzado un tráiler, creo que no sé si fue en la Summer Game Fest, donde anunciaron un juego del Señor de los Anillos basado en los enanos. Pero te pinta horrible. Solo lo digo. No, Joel, sabes que eso no existirá nunca. LOL. Esto que es un juego de estos de gestión de recursos. Tengo la sensación de que Hellblade 2 sale en octubre. Pues como sea así, estamos jodidos. Menudo montón de mierda. A routine mission to a peaceful planet, huh? Location, Beer Planet. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with Sí, por lo whatever menos en el evento, tío, hay juegos más originales. La verdad. together. No, Francisco, lamento decirte que no es pasado. Ni lo será nunca. Mientras los que compramos y defendemos el formato físico sigamos existiendo, no se va a cumplir tu nefasta profecía. El físico ya es pasado, dice. Estás tú de cojones, chato. El físico ya es pasado. Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Lo mismo que decían de las películas y me las sigo comprando en Blu-ray. Es pasado, claro. Flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. Lo que tú digas. So head on over to the Future Game Show's Steam page if you want to check them out. Es mejor que el evento de Sony más movido. Wait, what? What's happening? A un Oh, mosquetero. sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. No, Francisco, solo dices gilipolleces. Dices gilipolleces, Francisco, no dices tonterías. Porque que dos juegos no se lancen en físico no significa que no se sigan lanzando el resto en físico. Ahí tengo mi estantería y el catálogo y las ventas de Switch. Si tú dices que no sé, que ya ha muerto el formato físico, es que me da a mí que lo que tienes son más ganas que realidad. Por suerte no todo el mundo piensa como tú. Pasa que algunos tienen más ganas que otra cosa. Es distinto. Stop this nonsense now. Come on, amigo. Try to fight me at least. Yo compro música en físico y película.
That was avant-garde. Va a pasar como con los CDs o vinilos. La mayoría se seguirá consumiendo en digital, pero seguirá viendo físico. Claro. Hey, Yuri. Claro que seguirá viendo When you físico. ¿Qué think of the gilipollas three es esa, pillars tío? of video games, what do you see? Todo hostil con Francisco. ¿Qué onda? Mira, ¿sabes qué te digo? Big bucks and snow trucks. Okay, Porque voy a that's estar not hostiles what I was contigo, expecting, tío. but boy, do Hala. I have the trailer for you. I'm ready. Un rato para tu casa. Pobre Francisco, no, es que ha dicho una gilipollez, o sea. Los camiones están de moda, tío. Alaska Tracker. Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your Joel, wish tiene que list haber todo en now. este mundo, tío. Now, O sea, es que yo te our quiero, next game aunque te guste el follows Final a Fantasy scribe X. who's been Yo sentenced te to quiero. 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Yo te quiero igual, tío. Let's take a look at Con tus the defectos, pero te bookmark. quiero. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿LOL? Venga, Francisco, mira, tío. Mato para casa. Soft. Pesado. ¿Y este juego, tío? Qué juego tan raro, ¿verdad? ¿Vas a jugar a Mortal Kombat 1 en Switch? Hombre, ese lo jugaré mejor en Xbox. O en Play en You Switch. really should. Those guys are coming Sinceramente. after you. The Bookwalker Yo personalmente. Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after the show. Okay, here's a new trailer for Deceit 2. Sí, voy a estar una hora antes, pero siempre estoy una hora antes. Subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. I've been watching you. No tiene que desaparecer ningún mercado y no hay que desear que ningún mercado desaparezca. Como jugadores, tío, no hay que desear que desaparezca el mercado físico nunca. Aunque quede mínimo, que siga quedando. Porque creo que tenemos derecho los amantes de lo físico a que siga existiendo. Y desear lo contrario me parece tener muy poca mira en la industria del videojuego. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can Debe de also seguir play the existiendo beta por muchos now. motivos. Aunque sea cada vez menor, pero Hey, tiene que give it a seguir wish existiendo. list. No puede But of desaparecer. course, lying is only one No part debemos of our tolerarlo, life. vaya. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of No lo sé, Life by Iván. You. Si me ceden un código, sí. La probaré, si no, no. Hi, Future Game Show. This is King Choi, Studio Director of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this year. And if you're just learning about us for the very first time, welcome. Life by You is designed to be one of the most moddable and open-world life simulation games. No seré yo el que le desee mal a ninguna compañía, salvo al directivo de Activision Blizzard, que por mí como que se pudra en la cárcel, y a EA un poco sí le deseo, A EA un poco sí le deseo que algún día meta un buen castañazo. Pero el resto de compañías de videojuegos, con sus más y con sus menos, yo no deseo que desaparezca ninguna, ni siquiera EA deseo que desaparezca. Sí me gustaría que se transformase un poco en algo mejor. Que desaparezcan, no.
hay que desear nunca eso, que una compañía desaparezca. tío. No, porque la variedad está al gusto y porque un día una compañía puede estar aquí y otro día aquí y otro día otra vez aquí. Mira Capcom. ¿Cómo están hoy en día? Están en lo alto, tío. Y la época que tuvieron. Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters. ¿Qué porcentaje de discos de música se venden en formato físico? El suficiente como para que se sigan fabricando, Coco. Yo pudiera, mis grupos preferidos me sigo pudiendo comprar su disco en físico. Yo no tengo nada que aceptar, lo tengo perfectamente aceptado, tío. Lo que yo no puedo aceptar es el conformismo de la gente, tío. En plan de, bueno, como vamos a hacerlo digital, pues todos a comprar digital, ya no voy a comprar físico. Pues no, pues hay que seguir apoyando el físico, siempre que se pueda, para demostrar que nos sigue interesando. No conformarte e ir por donde la industria te quiere llevar. Es a lo que me refiero. Si tú nada más que te dejas guiar por lo que la industria quiere guiarte, desde luego que todo va a desaparecer. Lo jugaremos en streaming y a tomar por culo. Y a mí no me gustaría que llegase a eso, sinceramente. Cuanto más tiempo aguante el físico y más tiempo tarde en llegar al streaming como algo principal, para mí mejor, sinceramente. El día que todo sea por streaming se acabó para mí el mundo de los videojuegos, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, tío. El día que a mí me hagan conectar a un servidor para jugar a cualquier juego ya y ya no lo tenga ni siquiera digital, para mí los juegos ya morirán ahí. Y repito, la música, las películas y mis series yo las sigo comprando todas en físico sin ningún problema. So let's see what's new in the world of virtual reality. Whoa, this is all new. Ya, Carlos, eso sí lo sé. I see a highlighted path, so Eso sí lo sé, tío. like any good video game protagonist, we should follow it blindly. Sounds smart to me. Here's our first game. No hay que desear la desaparición de un formato, gente. No. A más opciones mejor, tío, para los jugadores. Let's check in Lo he dicho muchas veces ya. VRS. Peggy 3. Peggy 3. Juan Marcos está mucho mejor que el evento del Doritos, vamos. De lejos. ¿Qué es esto? Esto es como realidad virtual, ¿no? Sí, VR 2. Cuando ese día llegue, Carlos, no lo voy a aceptar. Dejaré de jugar y cerraré mi canal. El día que llegue eso, yo cerraré mi canal y dejaré de jugar a videojuegos. Así que no hay que aceptarlo. Yo no lo voy a aceptar. Si eso llega a ocurrir, yo chapo mi canal y dejo de jugar a los videojuegos de ahora. Me cojo mis consolas antiguas y las juego. Así te lo digo de claro. Yo no lo voy a aceptar, Carlos, te lo garantizo. Cuando eso pase yo voy a ser ya viejo. A mí me va a dar igual. ¿Entiendes? Cuando el streaming sea lo único que exista, yo ya seré viejo. Y a mí ya me la bufará. Desde luego. Yo no tengo por qué aceptar eso, porque en el momento en el que existiese, yo me abajo del barco. Be mindful of low-hanging light fixtures. Así te lo digo. Because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month, on June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, no tiene nada de malo el streaming. Otra vez está aquí Francisco. No tiene nada de malo el streaming, pero a mí que me impongan el streaming como único formato o principal, no. Sí tiene de malo y mucho. Nunca tienes el juego tú, siempre va a estar en un puto servidor remoto. Y eso, yo, no. Porque no es una película, es algo que tienes tú, que tú manejas con un mando. Lo siento, pero no. El día que eso ocurra, behind the game chapa, eso te lo digo. Pero seré muy viejo ya para verlo, así que me da igual. Si tú quieres ese futuro, pues genial, para ti, te lo regalo, tío. LOL. Glorious Games.
Eres muy pesado, Francisco. Ya está, tío. Ya, corta el tema. Corta el tema o te expulso todos 300 segundos. Ya, se acabó. Cállate ya un rato, tío. Hazme el favor, te lo digo de verdad, tío. Hay que saber cuándo parar, Yikes. Even Polaroids are Ya. scary now. That was Madison Ya o te VR, baneo. which is coming in 2023. Que no Forget lo he the hecho, elbow pero and lo knee hago, pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Skate de VR, tío. Es que cuando ves que generas mal rollo, tío, o algo innecesario, para. No sigas. Pensé que era Silent Hill. Sí, Remember Me, me lo he jugado 2 veces. Me lo he pasado 2 veces, Remember Me. Me encanta Remember Me, Kevin. De Donno de Studios. Fue un fracaso el juego, pero era muy bueno. Pero yo, Remember Me me encanta. Es un juego que no tuvo mucha nota, pero a mí me gustó muchísimo. Lo disfruté un montón. Cool stickers. Madre mía, está todo VR vacísimo. Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. 2 veces me lo he pasado Now en it's Remember Me. time sí. to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on A mí me Firewall encanta Remember Ultra, Me, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Hago un canal retro. Ya sé. Hago un canal retro, tío. Convierto mi canal en retro. First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. We've had our heads down for a while now working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, ¿Qué dices which de is coming fracaso de estudio? exclusively to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending VR todavía está... Todavía está verde. La VR todavía está verde, tío. Yo no creo que la VR esté pasable hasta dentro de 10 años por lo menos. Pero tal cual, o sea, pasable me refiero que alcance una fidelidad gráfica que no te dé mareos, tío. Cuando lleves mucho tiempo jugando ni fatiga. Sí, Remember Me está muy barato. No, Diego, no solo sobre VR. Acaba de empezar ahora mismo un par de juegos VR. Jugarías un VR de Silent Hill. Es que me provoca migraña la VR, tío. Firewall Ultra is set to No me launch sienta on bien por ahora las PSVR VRs que he 2 probado. later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. Hold on to your Wednesday. Veremos Abandon. No, está Abandon. World Premiere. VR, vida ridícula. Oh, what a cracker of a morning. Madre mía, viejo gamer, tío. Te has montado una película enorme, Pero una película de cojones. Hola, Precursor, ¿qué tal? Looks cracking, Yuri. Behind the Retro, pues Wallace mira. and Gromit in the Sería un Grand giro Getaway is coming dramático to de los MetaQuest acontecimientos en mi 2 canal. and MetaQuest Pro in 2023. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show A las 7 de la tarde, powered Precursor. by Intel. Creo que os va a dejar... Espérate. Time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Voy a Let's pick back up with ponerme an un momento... exciting world premiere. Asegurarme... Vale, os va a redirigir... Cuando este directo acabe, ¿vale? Quedaos aquí todos, porque os va a redirigir directamente al directo de Xbox. O sea, os quedéis aquí, no salgáis del directo cuando yo cierre, ¿vale? Porque cuando se cierre la emisión, os va a redirigir al otro directo. Ya allí le deja la campanita y
Y tenéis el directo de mañana, ¿vale? Para cuando termine esto, quedaos aquí. Y os esperéis a que os salte al otro. A que os redirija al directo. Deponia. Sí, me voy a comprar cuando el de Starfield, sí. Tengo una pintaza. Muchas gracias, Clave. Surviving Deponia. Heyo, this is Penta from Dedelic Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving Deponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old Hostia, friends lavando, in Early Access Pedazo de 2023. estafa, tío. Pedazo de estafa el That was puto Surviving Abandon, Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am Oh, the parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that before? By yourself. All you've got around. Me he puesto a jugar Persona 5 gracias a ti. Espero que te guste mucho, Alonso. Band together with others. Espero que te haya servido mi recomendación. Water. David en el futuro. Civilization. Espero que te haya servido mi recomendación y te esté gustando. You must reach out to the world Persona 5 está en mi top 5 de mi vida. Nunca mejor dicho, con lo de 5. and the most difficult choice ¿Cuánto le queda al evento? Poquito. is 20 minutillos por ahí. right around the corner. Más o menos, creo. Homeseek is coming to PC on No July voy a probar la 20th, demo de 2023. Lies of P So be todavía. sure to stick it on your wish list. Okay, I Mañana don't la voy a want to probar. alarm anyone, but I can see Mañana that la we've got pruebo. yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. Oh my god. World Premiere. Venga, mañana sí que vamos a ver World Premiers, chaval. ¿Crees que valga la pena comprarse Xbox nada más por el Starfield? Bueno, tiene muchas más cosas aparte del Starfield y vas a tenerlas. No hace falta jugar a los otros. Hay referencias y tal, pero no hace falta. Yo la primera persona que me he pasado ha sido el 5, ¿eh? El resto de los personas no me los he pasado. Cuando salga el 3 Remake será mi segunda persona que juegue. Un Manhunt. Sería súper chulo un Manhunt, ¿eh? ¿Qué juego te sorprendería ver que no sea tan obvio que conocieran? Killer Instinct y un nuevo Conquer, un nuevo Banjo. Por ejemplo. Bueno, y un Jet for Gemini. Puestos a pedir un Jet for Gemini, no te jodes, pero es imposible eso. Este evento es de móvil, ¿verdad? No, Kevin, no es un evento de móvil. Ahí abajo te estaba poniendo las plataformas y que yo sepa, ponía todas las consolas. El 4 Golden es una joya, pero es muy largo, tío. No tengo tiempo. No notes. Laika Age Through Blood is coming to PC, Algún día lo PlayStation, jugaré. Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Algún día lo jugaré. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. Me pasé Persona 4 y saqué accidentalmente final malo y ahora me quiero suicidar. ¿No hay alguna manera de que cojas un guardado anterior o algo? Por eso debes de mirar cómo sacar los finales buenos siempre, tío. Yo en la Persona 5 lo hice porque si no, para saber qué confidentes tenía que subir más para poder conseguir el final bueno, porque si no, después de 140 horas me llego a conseguir el final malo y me suicido, güey. No te preocupes, Héctor. Lo primero es lo primero.
Mira, ahí tenéis la lista de reproducción. He puesto Gamaes, sigue el Noe 3 en behind de Gamaes. Está mal puesto. O sea, el Nicebot está puesto de culo. Nadie me ha dicho nada. O sea, el mensaje del Nicebot está como el orto de mal puesto. Space Gears is coming Pero soon mal, to mal PC, puesto, but pero you mal, can mal, mal, terraform your Qué opinion iglesia on más it grande, tío. by playing it for free after the show. Nice. How about something Lo voy a modificar. terrifying, though? Aha. Bloober Team has sent over the brand new launch cambiado. trailer for the studio's first-person Ya está horror cambiado. game, Joder. Layers of Fear. Peggy 16. Hombre, que se recomienda la saga Bayonetta. A tope. Layers of Fear. Mi escena de favorito es el 2. Samuel. Talent. Pues a 5 me quedé sin contenido extra por no subir cierto confidente. Recognition. You took away what was rightfully mine. But what was stolen can be reclaimed. Eso es lo mismo del final malo de Persona 5, joder. Buscad siempre cómo conseguir los finales buenos. Porque es por los confidentes, tío. No te tienes que spoilear nada. Simplemente saber qué confidentes tienes que subir y ya está. The memories. Sí, Alan, vamos, ha sido un despropósito absoluto. The nightmares. They've never left this place. Un poquito de terrorcito. All right. I've waited too long. It's time. Qué bueno que de ahí puso las tildes en el título del directo. ¿Por qué? ¿No las suelen poner las tildes nunca o qué? Muchísimas gracias, Juanjo Jiménez, tío. Por el superchat. Gracias por todo, David. Eres el creador más majo de todos los que sigo. Molan mucho tus vídeos. Muchas gracias, Juanjo Jiménez. Grande. Mil gracias, maestro. How they? Hi, Ma. Darling? Is that you? Of course, Ma. Ni buen Carlos, yo te pongo encima de la mesa. ¿Cuántos juegos indie, dobles A o de bajo presupuesto, no salen nunca en físico? Porque evidentemente eso entra dentro del porcentaje de digitales, Digo, te lo recuerdo. Se sacan muchos más juegos digitales que físicos porque hay muchos juegos de bajo presupuesto en las consolas también, Y esos entran dentro del porcentaje. Es un poco engañoso ese porcentaje. Ya te digo. No. Parece un libro de Stephen King, sí. Horror Reimagined. A mí no me gustó el primer Layer of Fear cuando lo jugué, No me gustó, tío. A mí me aburrió mucho. No fue de mi agrado. Habrá que ver si... No he vuelto a jugar ninguno más, pero me resultó un pelín aburridillo. Up next, we've got a unique take on the co-op cartoon shooter from a talented two-person Muchas studio. gracias, Metal Knight. Let's dive into the world of Enchanted Siempre al pie del cañón estaremos. Peggy 12. ¿El Silent Hill saldrá en Xbox? Por ahora no, Joel. No he probado la amnesia. Vamos. La película de Mario va a petarlo. Sí, es Cuphead total esto. Cuphead rollo Tim Burton. Cuphead a lo Tim Burton.
¿Cuphead o Tim Burton? Porque encima son dos. Anyone else just get déjà vu? Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck-building RPG up next, full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. This world is nothing Hace mucho que no se veía así. but an endless hell. But this ends now. Destiny. Yo tampoco me acordaba de él, It's ours to Te soy shape. sincero. You have Así será lo que nos interesó, ¿no? Sí, y el Goodbye Volcano High, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de él? Lo anunciaron en la presentación de la Play 5, Shattered Heaven Lo is de out el de now los on dinosaurios PC. furros, tío. What's up next, Jerry? Inclusivos. Okay, well, if Los I'm dinosaurios reading furros this inclusivos que correctly, salieron en then we're el tráiler, tío. introducing No sé si the os acordáis. Fart Squad. Oh, Pues ese juego lleva ya anunciado hace 3 o 4 años and también. relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. Este Suki era necesario, muy necesario. Viejo gamer, están saliendo juegos muy interesantes. Si no son de tu agrado. In the town of Packmore, there are those with Comprarás el stuff Platoon de Play. and those who carry stuff Por away. los jajas pediré una clave. When your Comprarlo stuff no needs creo. moving, it's time to call Smooth Moves. ¿Tiene una cabeza de tostadora? ¿Qué cojones? ¿Y ese va en silla de ruedas? Que tiene una cabeza de nube rosa. Ah, que es la segunda parte. Tiene primera parte esto. Ahora me entero que esto tiene primera parte. Mamma mía, tío. Laura, would you mind, giving me the number for the Fart Squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our Ones to Watch segment, a montage of some of the coolest indie games on the horizon. Yo creo que esto va a finiquitar ya pronto. ¿Qué es esto? ¿Otro juego de camiones? Mira, ya está bien, ya está bien escrito, ¿eh? Ya el bot lo escribe bien. Warhaven. Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam. Wait, what? Pinta multi, si mira, Steam World. Faltan juegos de pantallas divididas como antes, porque ya está online. Un juego de estos de gestión de construcción. Para que guste este tipo de juego.
Será el año de los medievales. Mira, será hasta para Switch este. SteamWorld Build. SteamWorld Build is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your SteamWorld wish lists if you like what you saw. Now, Erie, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person Medieval llegando en camiones a combatir dragones, total. nostalgic for the Hola, Alexander, ¿qué tal? You must be important if he brought you here instead of just killing you. It can't be. Some knowledge Esto me is recuerda a hidden Dead from the Space, ¿no? Así de primera, así de boom. You should stay out of this. You think you understand, but you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. Haz el damer. To become obsessed with the same thing. Lo han dicho antes. He can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. I'm going to finish this. Forever. Y ponen la caja de Steam, ¿sabes? Como si saliese. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. Venga, va. Y ahora me tengo que ir a un concierto. A verlo, matarlo. Tengo un hambre. Tengo un hambre, tío. Brutal. Venga, Fran, tío. Se te viene el día. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade, but not in the way you think. Check it out. ¿Cuántos juegos van ya? Once upon a time, there was a happy Alan. place called Riverside. ¿Cuántos juegos van? And right there was a bear called Ruffy. No one could Oh tell my God, why. tío. But Una especie de Ruffy Paper Mario, had ¿no? this amazing ability. Me recuerda a Paper Mario, tío. Swap things. Yeah, really. We just swapped them. And it was Muchas gracias, easy for him. THX. Grab it. 38 de Super Chat. Throw it. ¿Steam Deck 2 o Switch 2? ¿Cuál se lance primero? Switch 2. Ruffy Evidentemente. could swap just about anything. But Steam Deck his todavía la dog pueden had estirar him mucho swap más. paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation Paper came Mario, all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Hola, Chris. Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ¿en qué momento hemos bajado a 600 espectadores? ¿No os vayáis aquí? Boom, shakalaka! Did you see that swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! El personaje siempre corre como que va a llegar tarde, totalmente. That was easy. Es que corre. Corre como así. Things might get rough, but you are roughier. And you will never swap alone. Ruffy and the Riverside. Y sale en Switch. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Es como un topo, correct, ¿no? This winter. Un topo, tío. Oh, whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours.
Ruffy in the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. ¿Os ha saltado un Our anuncio? next section is a slight change of pace. Joder con YouTube, This ¿no? year we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, Que os ha 25 saltado un and anuncio, beyond hostias. might look like. Tengo que quitar eso de los Expect anuncios de las startling transmisiones, tech ¿eh? demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. Dejémoslo estar todo. ¿Qué pasa con Good and Evil 2? Pues no lo tiene que decir Ubisoft. Que por cierto, mañana tenemos evento de Ubisoft. Mañana tenemos 3 eventos, ¿eh? No, mañana tenemos 1, 3 tenemos el día 12. El día 12 es cuando tenemos los 3 eventos. And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a Friendly Neighborhood world premiere. Oh, come on, let's see it then. Un juego pixel art. El 12 de junio, sí. También es el evento de Capcom, el 12. La música me gusta. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Another double feature up next, focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, I am pleased to report that it is once again dinosaur time. Yes! Qué coño. Qué mal rollo dan los NPCs, chaval. Juego de gestioncita, ¿no? Esto la pinta, sí. ¿Crees que darle unos cuele una versión Royal de Persona 3 Reload? Sería absurdo. Que saquen un remake del... como una versión mejorada de un remake. O sea, ya sería un poco, no sé. Hoy en día cualquier cosa es World Premiere. Hombre, World Premiere, ¿eh? Mira, ahí tenéis a Cloud y a Gandalf y a Link. Están todos ahí. ¡Son todos plagios! Pines is coming on September 26th, and Hammerwatch 2 is coming soon. Joder. Stick them on your wish lists and watch Son out todos for the demos plagios, for tío. both games, which will be available on Steam from June 19th. Y Monster Hunter arriba. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back Son todos after plagios its los debut in personajes, the pero Spring son plagios Showcase descarados, earlier this tío. year. Don't touch that Descarados, button, ¿eh? as we're going to show off a bunch Hostia, of qué incredible plagio más games that you descarado, can chaval. try right after the show. Hostia, le han cambiado el color al traje de Gandalf por ahí. Link, es que ya... Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you cuándo can me check llegan las them ofertas all de la out tienda by virtual de heading Switch? to No our tengo ni dedicated idea, Mac. Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now Simpsons to sale deliver an exciting en update. Xbox. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another I'm trailer. ready. We've got a first look at gameplay from station terminó to todavía. station. A wholesome simulator where you connect voxel railways to build
thriving cities. Otro juego de gestión, pero de trenes. Diré mini este meme, pero si me dicen que va a ser uno grande. Me dicen que va a ser uno grande directamente. Bueno, tenéis un vídeo programado a hora y media donde lo explico. A las 8:30 se sube el vídeo. Hola, repostera, ¿qué tal? Aquí estamos. Supervillain Station to station. I think I could do with some tranquil train time, Bien. actually. Station to cosas. Station is coming to PC in 2023, Ha and habido a demo cosas. is available right now. So go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Ember Storm Entertainment's atmospheric base builder, RECCA. A ver. Guau. Mira, esto parece un juego que va a ser interesantillo. Son doble A, pero que arriesgan. ¿Sabes? O sea que se ve que le han echado presupuestillo ahí. Y mola, tío. Eso es como un pájaro sin cabeza, como una casa encima, ¿no? Vale, también hay construcción y gestión. Hay muchos juegos de gestión y construcción, ¿eh? Muchas gracias THX por los $2. ¿No vemos un Nintendo Treehouse este mes? Podría haber alguno. Si hay Nintendo Direct, ¿eh? Podría haber alguno de Pikmin. Posiblemente. Y de Everybody Wants to Switch. A día 10 y no sabemos nada del Everybody Wants to Switch, tío. No hemos visto ni un puto vídeo. Qué vergüenza. Eso que está haciendo Nintendo. Don't forget to pack your boots, as RECCA, Delightful Chicken Cottage Included, is coming to PC in 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding Company no of sabemos Heroes nada 3. todavía, Let's tío. check it out. Pero sí, THX, yo creo que sí que... Si hay un direct habrá un Treehouse de algo. Este mismo trailer lo pasaron en el evento hace una hora. Pero tenía temor a la casa con patas de gallina cuando era pequeño. Da mal rollo. Dios, qué hambre tengo. Son las 8 y estoy muerto de hambre, tío. Y tengo que ir a un concierto, yo no sé cuándo voy a comer. Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox on May 30th. Company of Heroes. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is going to be a good one. Wait a second. Is that Muchas gracias, you? Juan SM. Por Role esos $5, play mil gracias, tío. Wait. Por el super chat. And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Muchísimas gracias por los $5, Juan. Somebody get me some M. popcorn, No hay please. mensaje, pero te doy las gracias. Who is this, Grace? Why does he have horns? I've been known most often as Pan. I know where you belong, Grace, the song, Grace. I can show you the way. Do you believe me? You still aren't telling me something. God, how can you even stand him? Still not a fan? Sí, prepárense para el inesperado anuncio de exactly Persona what I'd 3 y expect him to be. 5. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice. Pensé que el sonido de Nintendo era del evento. On loop
¿Qué cojones? What side are you on? I said I would just make things worse. And I was right. Do you trust him? I'm not Esto sure. no pararon en la mierda de Think Tribeca o so? como se llama. Famous last words. Tell me what you know about Persephone. Honestly, ¿Creen que she's personas the sí sacan least like her Xbox? stories. Sí. Are pero you no va here a to salir en el challenge evento me? todavía. You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Es como un juego de decisiones, ¿no? Una I'm visual glad you novel. appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. That's the deal, right? Best friends to the end. It's an adventure. Stray Guts. Sale para todas. Wow, that was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I No he haven't. jugado a Are Life you Boss sure? P todavía. Yes, I'm Quiero sure. voy a jugar mañana. Not happening. Anyway, I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm algunos no playing salís it. de los woke, And now that we've got that out of Todos our parecen system, woke, it's tío. time for me to introduce a new section to the show. Porque la chica tenga One un that puto I'm piercing aquí es calling woke, tío. the Ahora cualquier persona que se haga international piercing y se debut. tatúe, yo soy woke. It's ¿O qué? another world premiere, isn't it? Hey, fine. Algunos veis woke en todos lados, ¿eh? Algunos tenéis una poca obsesión con los woke, ¿eh? Con los woke. Poca obsesión, ¿eh? Wake up. Esto será un rollo, aventuras de estas como What Remains of Edith Finch y cosas de estas, ¿no? La gente está muy rayada con los woke, tío. Todos lo ven woke, es verdad, tío. No digo que sea malo o bueno, pero digo que ven woke algunos en todos lados, tío. De ese juego no he visto nada woke, tío. No sé. Si hubiesen empezado a meter, yo que sé, según una misma escena, a lo mejor saliesen 8 razas a la vez. Y de todo tipo de inclinaciones sexuales, todo a la vez en la misma pantalla, pues bueno, te habría dicho, vale, bien. Pero... Sí, tiene rollito de puzzle. Sí. Me voy a tener que retrasar el vídeo, ¿eh? Porque lo tengo puesto para y media y se pasa That la was par. your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly-filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. El toro del rancho. Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons. Qué gráficos más realistas. Este tío parece de verdad. I'd go camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So, I got an old station wagon and I started going out on these trips. Parece casi de verdad, I would tío, go esto. to abandoned industrial sites. I would go, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car. A very surreal experience, and that became. ¿Cuántos juegos I van? think the No sé, initial perdí seed la idea cuenta, for me. tío. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were very much just prototyping. Un juego de conducción y Getting the player in the supervivencia. car, having them drive around in the woods, and getting a feel of Driver the space. Survivor Game, tío. What we quickly figured out is there's a lot of overlap Okay, between resource management and kind of plate juggling that you want in a good survival game, and taking care of a car, like making sure that you don't run out of gas and checking on your battery. It all eventually came to fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on the Hacerle car. caso al And bot y taking these comprar en excursions out into the zone where you're grabbing resources and exploring and then coming back and being able to do it again.
In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive, but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. Bot está poniendo el link equivocado en Eva todo el rato, that's only tío. true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off. In which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being taking care of this car and maintaining it while on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key. The engine to start, you have to La rebelión de los bots, completamente, tío. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly, and then I'm on my side in the woods. That's fine. The first time I drove into the woods was as a teenager, going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing this super steep hill with my car. I finally got to the top, climbed out of my car to get where I'm going after. I turn around and there are broken bunnies just sticking all over it. They slammed on the gas and sent it barreling right back down the hill. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors, and one of them pulled me straight into the gateway and I had a safe exit from there even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining a sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that happen, crazy escapes, the last-minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Es un bot, no un bot. Puto bot, tío. Me ha estado troleando, me ha estado poniendo el link que no era, tío. Nunca te lo perdonaré, bot. Nunca te lo perdonaré. Pacific Drive. Es que el nombre del juego. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring a badass android. El vídeo que tenía programado lo voy a retrasar porque se me va a juntar con el directo. I'm different than that mass-produced junk. La de copyright que me han caído en la Summer Game Fest, tío. Más de 15 copyrights, Más de 15 copyrights, tío. Y quito copyright y me siguen saliendo, tío. Qué barbaridad, tío. Estoy reprogramando los vídeos, el vídeo, ¿vale? Porque no se me junta con esto, tío. Voy a ponerle 45. Ahí. No me hacen nada, que no me dejan monetizar el vídeo. Pero es que he quitado ya como 10 copyrights, he cortado cachos del vídeo y he silenciado pistas. Y me siguen saliendo copyrights. Y hasta que no me dejen el vídeo limpio no voy a parar de quitar cosas. Voy a estar quitando... Hostia, esto parece el edit de Iron Maiden, ¿eh? Del fondo. No voy a parar de quitar cosas. PC in 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button.
Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick out of this one. Manuel, es la Summer Game Fest, no es... Ya, tío. Creo que antes de decir, no parece un evento importante esto, deberías informarte qué tipo de evento es este. ¿Qué tipo de evento estás viendo? Digo, no sé. Tío, el puto Future Game Show, no es los de Game Awards. Vale. Me tienen el vídeo, en serio. El directo de la Summer Game Fest un día copyright, tío. Se lo pueden quitar, pero... Son unos cabrones que van a copyright. GTA 2 Remake. De Precint. ¿Y no lo sacan para Switch esto? Se puede sacar para Switch perfectamente. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2024. And with that, it's time for our final trailer of the night. El trailer final de esta noche. Those of you who tuned into last year's summer showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Lo mejor ha sido lo que ha hecho el voz del canal. I do. Ya sí lo pone bien. Ya sí lo pone bien. Venga. Este juego yo creo que va a tener buena pinta. Parece el PT. LOL. Parece el PT. Está pasando otra vez, tío. No lo ha puesto en español. Copyright lo único que hace es que solo cobro los superchats. Ya está. Para que os hagáis una idea. Por lo tanto, sí. Solo es el superchat lo único que cobra. Luto. Pues tiene buena pinta este. Solo para nueva generación y... That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. Wait, what? You mean like FGS specific world premiere spidey sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. ¿Qué hay aquí? ¿Una cosa más? I'm going to tell you a story about three extraordinary spirits united to face the darkness. Los presentadores son la hostia, tienen muchísimo carisma, tío. Se nota que son actores de doblaje, tío. Oye, pues este tiene una pinta... Tiene una pinta... Three incredible warriors defying fate and even death. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it.
That was the Spirit of the Samurai, a What? stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast. Pues For me, agradezco anyway. mucho, por cierto, a los que me Thank habéis you hecho so much superchat, for being my partner porque in seguramente voice sé lo que voy a acting, cobrar de aquí hoy crime también, ¿vale? fighting, Porque and aquí me van a now meter show copyright posting. también, pero vamos. So welcome, Yuri. Pero vamos. Anytime. Literally, anytime you want us back. Okay, Mi okay. premio va a ser un To superchat. our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, a big shout out to our sponsor, Intel, and everybody who worked Se to make the Summer terminó. Showcase a reality. Remember that you can find and wishlist every game seen in today's show on the dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos too. Just Google Future Game Show Steam. You can also read more about each game on gamesradar.com and see extra content from our editorial team on the dedicated FGS social channels. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2023. Me han gustado los... Así que nada, gente. Pues nada. Con esto y un bizcocho nos vemos. Esto ha terminado ya. Muchísimas gracias a todos y todas por haber visto este evento conmigo. ¿Pero esto qué es, tío? Mira, 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 madre. Se está actualizando el chat, está loquísimo. Bueno, me pongo una de Link. Me pongo una de Link, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para cerrar por lo alto. Muchísimas gracias a todos. Os quiero mucho. Recordar, quedaros aquí hasta el cierre del directo porque os va a redirigir al directo del Xbox Game Showcase de mañana. Tenéis la lista de reproducción en el canal. Miradla, dadle a la campanita y vivís conmigo todos los eventos. Os quiero mucho, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber visto la Woke Future Game Show. No, broma, broma. Por haber visto la Future Game Show conmigo, ¿vale? Os quiero. Os dejo con temazo. Mañana más y mejor. Y tenéis en 10 minutitos vídeo en el canal también. Así que... contenido. A tope. Disfruten. Musicote. Para que veáis que yo tengo buen gusto y os dejo con algo bueno, ¡Chaito! Had a selling my word of conflict. One goes what keeps me going. Take back what I lost to the bosses of greed and fear. Yeah. Don't ask why I'm ready, but I'm ready to take them down now. The time for a new start is constantly drawing near.